tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar en el que nos estés viendo. Y la hora lo saluda como siempre Daniel Reyes en su podcast El Emprendedor. Saludo Iván en los controles. El día de hoy un capítulo que va a estar al rojo vivo para todos ustedes que les interesa el mundo de la sexualidad, el mundo de todos estos mitos, todas estas cosas. Hoy vamos a tocar puntos muy estratégicos. Para esto nos acompaña el día de hoy mi gran amiga Elia, que nos visita con una trayectoria increíble en este mundo de la sexualidad. Elia, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, No, hombre, pues noches, antes que días. nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad te lo agradecemos porque pues espero que nuestro auditorio de verdad hoy tenga la mente abierta porque vamos a tocar temas muy fibrosos, ¿no crees? Claro, y muy bien dicho, la mente abierta, porque la mente y el cerebro es el principal órgano sexual. Entonces, entre que abrimos la mente, pues ya nos ayuda a abrir, pues las Claro. demás partes que necesiten abrirse, ¿verdad? Bueno, empezamos con albures. No es cierto. Oye, antes que nada, Elia, digo, yo sé, yo te conozco tu trayectoria, pero por favor, al público que nos está viendo el día de hoy, preséntate. Sé que tienes mucha experiencia, trata de resumirlo. Bueno, sí, ahora sí que sin albur también. Yo soy sexóloga educadora y tengo una columna que se llama Ivaginaria. Ivaginaria, pues tiene 20 años, más de 20 años en publicándose en diversos medios, desde los periódicos de Grupo Reforma, el Grupo Zócalo, también he estado en medios de comunicación, he tenido programas de radio, intervenciones en televisión, en todos los canales, habidos y por Habidos y haber. por haber en toda la Exacto. trayectoria. Y bueno, yo básicamente, pues, esta columna, pues, es la columna más antigua de sexualidad y de sexo ahorita en México. Es lo que estábamos viendo, la columna más longeva de todo Exactamente. México As hablando de sexualidad. Exactamente, fíjate, ya aguanté muchísimo, entonces, a ver cuánto aguanto más, pero bueno, aquí la cuestión es de que, pues, también doy consejería sexual, Ujú. me oriento mucho a los temas, pues, no solamente de violencia de género, contra el abuso sexual infantil, y bueno, pues, también me concentro mucho en enseñar a la gente también a sentir placer y a vivir en el placer, que es muy importante. El placer sexual y el placer también en sí, porque son 2 cosas distintas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes Claro. que nada, dinos qué te motivó a crear todo este concepto de Ivaginaria, por ejemplo, o de dónde viene, quién es Elia que te llevó a hablar de sexualidad. ¿Cómo Fij empezó todo eso? bueno, corría el año, corría el año, ahora sí que, en el principio de los 2000, en 2003, yo estaba escribiendo esta columna en un periódico Ok, local, yo era editora, bueno, yo era coordinadora de un periódico en los primeros años cuando estaba en línea, entonces empecé a hacer esta columna. Sin embargo, me corrieron de ese periódico por la columna. ok. Y, tan pronto me corrieron de ese saludos, Federico, ¿Por qué te este, corrieron? por la columna. Ok, porque Sí. estaba muy roja, ¿o qué? Yo creo que, puse las palabras pene y vagina, y Ok. entonces yo creo que nunca se había publicado en el periódico las palabras pene y vagina, Se publicó, y salió, y se exprimió. salió, y ya después me corrieron, y fue algo muy interesante porque obviamente yo tenía, pues, una hija chiquita, o sea, mi hija tenía 1 año, pues, yo necesitaba trabajar, me corrieron de una forma horrible, así, Ya. diciéndome que yo era lesbiana y necesitada y urgida. Me acuerdo que Alejandro, el que era gerente en ese entonces, me dijo: "Es que tú estás urgida y por eso escribes de sexualidad". Y yo le decía: "Es que tranquilízate, morro, o sea, yo estoy, pues, escribiendo de un tema que me interesa mucho", y desde ese entonces se llamaba Imaginario. Ok. Entonces, luego escribí, ¿te acuerdas aquel portal todito.com? Sí. Escribí, estuve publicándola en Todito y luego, meses después, me contratan en No Reforma. me acordaba de todito.com. Sí, Yo creo no, pues, que en la hashtag todito.com, a ver quién se acuerda de eso. no, pues nadie, yo creo que así los chiquitos que nos estén viendo, ¿y estos de qué hablan? Sí, sí. Pero total, estuve en Todito y luego me contratan en estos periódicos de Reforma, en los Metro. Ajá, Primero me contrataron en Ciudad de México, en el okey, Metro de allá, y luego, posteriormente, se publicó en los de acá y en El Sol y así. ya. Y, pues, desde entonces estoy publicando la columna en distintos medios. Y bueno, pues, ha crecido muchísimo. Tengo un libro que se Okey, llama también Ivaginaria,
Y bueno, en ese libro, y ahorita estoy preparando otro libro que es como un diccionario de sexualidad. Diccionario de sexualidad. Sí, es Imaginaria letra por letra se llama, y también otro que se llama Coitocracia. Entonces, ahí estoy en mis libros ahorita también. Oye, pues súper, súper bien, pero me imagino que en toda esta trayectoria, en el libro, en el Grupo Reforma, en no sé dónde, en todito, pues tanta gente que tú has impactado, o sea, yo creo que has impactado un montón de gente en 20 años y se tocan muchas fibras y se tocan muchos corazones. Yo creo que has de tener alguna anécdota que hayas tocado el corazón o que hayas servido de algo o alguna anécdota que nos quieras compartir. Ay, no, quiero llorar. Ah, ya, ya. A ver, Porque llora, sí, hombre. voy a así Tú ya, dale. ahora sí chillación. A ver, dale. Fíjate que al principio, cuando empecé a publicar Imaginaria, yo tenía un amigo mío un amigo que se llamaba Larry, un gringo que vivía en Ciudad de México, en Coyoacán, y era mega fan mío. Ya murió él, pero yo me acuerdo que él fue muy generoso conmigo, fue muy amigo mío, y él era mi principal promotor entre la gente, ¿no? Decía: "No, lean Imaginaria", y les comentaba las columnas a sus amigos gringos. Él era un veterano de Vietnam, Ok. entonces les comentaba a sus amigos gringos, y sus amigos gringos como que me veían como algo así: "¿Y esta vieja morbosa qué?", ¿no? Y, también algo que es ¿Qué me año pare era para...? eso era 2003. Ok. Eso era 2003, hace 21 años. Ajá. Y bueno, también otra cuestión es de que muchas personas que ahorita se dedican a la sexología o que son feministas, que eran chiquitos en aquel entonces, o sea, te estoy hablando que eran adolescentes, niños, niñas, leían mi columna a escondidas porque sus papás compraban el periódico y ellos veían, pues, contenidos que no debían leer, pero además, pues, también veían a la señora encuerada que salía en el periódico, por supuesto, ¿no? En el Entonces, metro. en el metro Sí. y en el Qué bien Sol. sabes, Daniel. Sí, o sea, en la página Sí. 3, ¿no? Ay, me balconé yo Sí, solo. sí, o sea, al fin sí, o sea, y al final de cuentas tú sabes que es el punch del periódico, está de que así el marcador del partido y la señora, pues, ahí enseñando las nalgas, o sea, o los senos, ¿no? Ajá. Entonces, pues, esos niños, esas niñas ahora muchas veces, ahora ya son treintañeros, sí, Sí. cuarentañeros, Ajá. imagínate, me dicen: "No, es que yo te leía cuando era niño, cuando era Manches. adolescente". Qué chingón, ¿eh? Es muy lindo, la verdad, y yo la verdad me siento muy ¿Y qué te agradecida. dicen? Pues, me dicen precisamente que aprendieron sobre diversidad sexual porque lean mi columna, o que una vez leyeron una columna del condón. Imagínate cuántas columnas del condón he escrito, N cantidad o sea, yo escribo 3 veces por semana, Ok. o sea, son que 52 por 3, son 120, no sé, A ver, Elia, pero muchas columnas. cuando dices escribo la columna o escribo lo que escribas del condón, o Sí, sea, ¿a qué te refieres con que escribes del condón? O sea, digo, discúlpame la ignorancia, pero podrás escribir muchas líneas sobre el condón, claro. supongo. ¿Y qué se dice en esas líneas? Es que, digo, esa es muy buena pregunta porque uno dice, bueno, pues es que es el condón, ¿qué vas a decir del condón? Pero con los años, mira, el condón, para empezar, empezó como a popularizarse su uso desde que el VIH-Sida empezó a hacerse, pues obviamente, importante, una pandemia, pues que nos quitó a muchos amigos y amigas, pero el condón ha cobrado relevancia porque, por supuesto, es el primer método antifecundativo y método de barrera, pues, que sirve precisamente, es el único que previene embarazos y el único que previene VIH-Sida y el único que previene infecciones de transmisión sexual. Entonces, lo que nosotros hacemos es, o al menos yo, actualizarme siempre y hablar del condón de una manera en el que todo mundo se anime a usarlo en todo momento, en todas sus relaciones coitales y en todas sus relaciones sexuales. ¿Hay, Entonces, hay una marca o un tipo o algo de condón que tú recomendarías ahorita para complementar esto que estás diciendo? yo creo que el mejor condón que yo conozco hasta el momento es la marca Trojans. Sí, es de los mejores. ¿Por qué? Creo que no tiene tantas, ¿cómo te diré? O sea, es resistente, es bueno y no tiene tanta fantasía de Ok. que, ay, no, y ahora de colores y que O sea, tiene digamos que es lo que es. es lo que es para lo que ¿Y sirve. el peor? Yo creo Dilo, dilo, yo vamos, destruye esa marca. Yo creo que a mí me parece muy endeble la marca Prudence, porque tiene tan precisamente eso, de que tiene ojos y boca de gomita y sabor, papaya,
Bueno, en O fin. sea, ¿tú piensas que todo ese tipo de cosas demerita la calidad de lo que debería ser el condón o qué? Yo creo que más que demeritarla, también distrae un poco el fin del condón, porque el condón, ¿para qué es? Es un método de barrera para que los espermatozoides no entren a la en la cavidad vaginal y lleguen al óvulo o transmitan una infección de transmisión sexual. Pero también hay condones femeninos, hay que también puntualizar eso. Y creo que, pues, todas las marcas son buenas de alguna manera, sí se sabe también ponerlo, porque eso es bien importante. Yo reparto muchos condones del sector salud, por ejemplo, y esos condones son muy buenos. ¿Pero por qué? Pues hay que saber ponerlos, ¿no? Hay que Okey. saber colocarlos. El otro día estaba viendo un señor, un urólogo, fíjate, estaba en una clase usando a una persona, desenrollándole un condón gigante, y se lo estaba desenrollando en el cuerpo de una persona que estaba así erguido y paradito. Y yo dije: "Muy bonita su clase, muy bonito el condón gigante, pero lo está poniendo mal". ¿Por qué? Porque no le aprieta la punta y lo Ujú, descorre. ¿Para qué? Para que la punta reciba el semen en una eyaculación. ujú. Entonces, también hay que saber ponerlo para que el condón sea efectivo. Parece algo muy simple, pero mucha gente no lo sabe. Tú comentas que lo estaba haciendo un urólogo. Lo estaba haciendo un urólogo, yo estaba atacada porque yo dije: "Este señor se dedica al pene, Ujú. ¿sí? ¿Cómo no puede poner bien un condón? O sea, apriétale la punta y desenróllalo Sí, como debe ser". aunque oye, se me barrió, en realidad sí sé, pues sí, pero son ese tipo de detalles los que después provocan situaciones. Provocan situaciones como que se salga el condón, que se rompe el condón, o sea, simplemente gastaste lo que cuestan los condones ahora, y qué mal, sexóloga no sabe cuánto cuestan los condones, pero bueno, hay de muchos precios. Aquí la cuestión es que hay que saberlo poner, y en la medida que se ponga muy bien, ahí es como va a funcionar Ujú. para lo que es el fin, para lo que fue creado un método de barrera como el condón que se pone en el pene erecto. ¿Cuáles serían, digamos, en el tema de condones femeninos, cuáles serían las 3 mejores marcas o los que mejor están, los 3 mejores? Pues mira, yo pondría sobre cualquier marca los condones, que se pon que reparte el sector salud, y reparte pocos condones ¿Hablas de los femeninos. femeninos Sí, de los o de los femeninos. 2? No, de los femeninos, Femeninos, okey, sí, femeninos. porque son condones que son de muy buena Y calidad. cuando dices discúlpame, cuando Sí. dices sector salud, ¿a qué te refieres? A las clínicas del Seguro Social, a las clínicas de todas las Del clínicas. gobierno, Exacto. de tu comunidad ahí donde estás en el sector salud, la clínica del municipio. Exacto. Y que te deben, además de dar los condones en tu clínica. O sea, es algo O obligatorio, sea, es un derecho tú de debes las de personas. poder ir como mexicano a cualquier clínica de salud y Exacto, pedir tus condoncitos. claro, y te los deben de dar, Okey, porque es una okey. obligación. No solamente Es es una social, ¿no? Es obligación, como compromiso social del gobierno. y sí, es un derecho sexual, es un derecho también que todas las personas en México tenemos, pues, para usar ese tipo de, pues, de métodos de barrera, ¿verdad? Claro. Oye, y las anécdotas, porque te interrumpí, apenas te ibas a aventar la anécdota donde ibas a chillar, a ver, Ay, dale. no, hombre, no. Pues fíjate que, yo creo que el primer shock que tuve escribiendo sobre educación sexual, y hace poquito hablaba con alguien de eso, son las parafilias de las personas. ¿Qué son las parafilias? En sexología se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad. Entonces, yo en aquel entonces, yo todavía no estudiaba sexología, yo todavía no me certificaba como educadora sexual, etcétera, etcétera, todavía no tenía esos estudios. Pero lo que más me llamó la atención eran las parafilias de las personas, porque te das cuenta que las personas tienen demasiadas parafilias distintas, y así como existen seres humanos, existen parafilias. O sea, Okey. y a mí la primera que me choqueó fue de un señor que me escribió, dice: "Es que yo estoy enfermo y estoy mal porque yo me excito cuando me tocan la parte blanca de los ojos". O sea, Nunca jamás había escuchado eso. ¿Te ha imagínate, vuelto a tocar? ¿eh? No, fíjate que no, ya no, hace mucho Es habla. el único cabrón en el mundo que Es único. Saludos a mi Sí, compadre que saludos. Ojalá ya te hayas curado de la conjuntivitis. compadre, mi compadre que No, pero era tremendo porque imagínate, vivía con infecciones en los ojitos, porque se excitaba, así él hacía que lo ¿En tocaran, serio? sí. Qué raro. Y aparte, otro que también tenía una fijación por las campanillas, se excitaba viendo las campanillas de las personas.
No, fuera de hombre, de mujer, de cualquier persona, le gustaba que le enviaran, en vez de enviarle nudes de penes o los packs, le enviaban así. Ay, la campanilla acá, loquilla, la campanilla. Sí, o sea, quería la campanilla loquilla y tú dices, o sea, ¿sabes Qué lo rollo. difícil de que es Sabía tomarte? que que este episodio iba a ser así. Sí, o sea, ¿estás de acuerdo de que cómo es posible que te puedas tomar una foto de la campanilla? Es así, abrir la Está boca, cabrón, o sea, estaba cañón y eso a él le cachondeaba. Entonces a mí, yo lo que he aprendido es todas las parafilias, mientras no sean un delito o una transgresión, ajá, obviamente, pues son válidas, porque por ejemplo, una parafilia también es la pedofilia, claro, ¿sí? ajá, Entonces, ¿qué es la pedofilia? Es una parafilia en la que las personas se excitan con las infancias ujú, y se convierte en pederastia cuando hay una transgresión, un abuso o un tocamiento. Entonces, pedofilia y pederastia no son lo mismo, okey. pero digamos que, pues obviamente están bajo el mismo eje de la misma excitación sexual hacia las infancias. Al Entonces, hay parafilias, bueno, hay expresiones comportamentales del sexo que son, pues nocivas y otras pues son al delitos, final ¿no? dis exacto, porque al final el tipo de la campanilla, que quiero aclarar algo con mucho respeto, a lo me pues, digo, cada quien sus Cada gustos, quien sus pero al campanillas, final ¿verdad? cada quien su campanilla y su cosita blanca del ojo. Pero al final, pues sí, como tú dices, la parafilia en el tema de la infancia, pues ya entra en un delito, como bien Exacto, comentas, ¿no? digo, es estupro, es corrupción de Pero menores, no es todo, o es sea, todo, es una transgresión terrible y lastimosa porque también México es un país primer lugar en ese tipo de no me delitos. digas, ¿es en serio? Sí, claro, o sea, México está en un top incluso de pornografía infantil, lo cual es asqueroso y lo cual dice de lo mucho que nos hace falta, pues, A ver, pero tener educación. yo no sabía que México era número uno en por Está en los primeros lugares tanto de distribución y maquila de pornografía infantil, que también tiene que ver mucho con estas cuestiones de desaparición de personas, de de secuestros, de corrupción, corrupción sí, de menores y la normalización, la naturalización que hay, por ejemplo, del abuso a menores. O sea, lo hemos visto desde casos como Sasha, sí, ¿sí? O sea, como ahora ¿cómo se llama? Hace poco hubo un caso también muy sonado, con un cantante que pasó también con Kalimba. Entonces, ya. eso está muy naturalizado y bueno, pues hay que educar a las personas de que las infancias y las menores no se tocan, Yo ¿verdad? creo que va más por el tema ese que tú comentas, va más por el tema de que aquí en México hay mucho el tema del poder, Por ¿sí? O supuesto, sea, claro, donde el totalmente. poder corrompe todo y no tocan esos temas, ¿sabes? Entonces, mucha gente que está por encima de la ley puede que esas parafilias, Sí, dijiste, claro, pues trae parafilias. sí. Entonces, imagínate que el güey de la campanilla lo pones en una posición de poder, pues a lo mejor se va a agarrar a fotografiar campanillas de todo. Sí, de las No, niñas, de verdad, o sea, niñas y niños, claro, se claro, escucha claro. gracioso, pero el punto es que si tienes una posición de poder en México, desgraciadamente, en nuestra cultura, y soy mexicano, mucho orgullo, pero es algo que no me enorgullece. Hoy Sí, en día la gente que está en el poder cree estar también por encima de la ley. exacto. Y qué bueno que mencionas lo del poder, porque realmente todo lo que tiene que ver con violación, abuso sexual, es un abuso de poder, es una cuestión de poder. O sea, qué bueno que traes al tema esa palabra, porque también, pues, es un abuso de poder y es una violencia que está muy naturalizada. Sí, ¿verdad? Oye, tengo un montón de preguntas que el equipo nos volvimos locos con las preguntas y aparte Échale, hicimos échale. scouting. Oye, y no, y la gente tiene muchas dudas, o sea, todavía somos. Voy a empezar con esta pregunta A ver. porque creo que abre boca de muchas cosas y México siempre se ha catalogado como muy conservador. ¿Tú crees que hoy en día México sea un poco más open mind? Yo creo que open mind en ciertos temas, por ejemplo, la diversidad sexual, o sea, de que los gays, las lesbianas ya son más visibles, Ujú, toda la banda de la diversidad sexual. sí, Un poco más open mind, pero haz de cuenta que te estoy diciendo 2 rayitas chiquitas, ¿no? O ¿en sea, serio? no O muchísimo, sea, porque culturas o sociedades más open mind, como la de Estados Unidos, la gringa. y que diría también tengo mis dudas con Estados Unidos, porque, por ejemplo, durante muchos años Estados Unidos fue muy open mind, por ejemplo, para una cultura saludable de la interrupción del embarazo legal.
Ahora ya tuvo un retroceso, que es un retroceso de derechos, y ahora eso ya no es tan fácil, Ok. ¿sí? Entonces, yo creo que México ha abierto ciertos temas, hasta en gobiernos que uno ni se imagina. Por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto hubo una gran apertura hacia las personas transexuales, por ejemplo, y han ido avanzando en derechos y en visibilización. O sea, ahora ya tenemos a una Wendy Guevara, que ya es la reina de lo que sea reina ahora. Lo que sea, saludos a Wendy. Saludos hasta el día de hoy. Pero obviamente, digo, y ella misma dice, yo no soy ejemplo de nada, ni una bandera de nada. Sin Claro, embargo, su presencia y así es. su identidad de género y Para su la ser ella, comunidad significa mucho. claro que sí, o Para la sea, comunidad significa mucho. exacto, y claro que también le echan y todo, pero yo creo que también está por el estigma de ser trabajadora sexual, que fue trabajadora sexual. Sí. Entonces creo que hay una apertura, sin embargo, también hay muchas taras como la religión, como la Asociación de Padres de Familia, como los providas. Hay mucha gente muy conservadora que impide, pues incluso la gente que quiere que se prohíban los libros de texto gratuitos Sí. que tienen educación sexual. Y la verdad, la mayoría de esos libros tienen muy buena información, con libros que involucran a los padres y a las madres en, oye, platica con tus hijos, Sí. háblales de sexualidad, porque mucha gente, y eso es bien común de que los padres y las madres dicen, ¿cuándo empiezo con la plática? Y yo, no, la plática comienza hoy y va a seguir para toda la vida. Es Sí. una Sí, conversación, es porque un hay continuo, adultos que necesitan seguir por teniendo la supuesto. plática. Los adultos debemos Yo de creo que sí, más, ¿no? yo creo que sí, Yo creo que sí. más, fíjate, porque empiezan las, ¿cómo le llamabas tú? Las Las parafilias. parafilias o que, no sé, si sea el término correcto, las perversiones o cosas así. ¿Existen perversiones? Fíjate que las perversiones, por ¿O serían ejemplo, parafilias? serían parafilias porque, o sea, obviamente se les llama a veces a las parafilias como perversiones porque son cosas como extrañas, pero realmente las parafilias no Ya. son nada extrañas. O sea Todos que, tenemos una parafilia. o sea que en realidad las perversiones es más un concepto social o un estigma social. Es un estigma social, Ya. es un prejuicio, incluso, por ejemplo, el mismo Freud hablaba mucho de Ujú. cuestiones de perversiones, y Sí. luego ya otros psicólogos, otros, y pues sexólogos también, fueron poniendo un poquito orden en ese tipo de conceptos, porque realmente no son perversiones, son maneras de expresar la sexualidad, algunas lícitas, otras no lícitas y algunas más que menos y otras que crean conjuntivitis y otras que me explico, Sí. pero al final de cuentas, pues son expresiones de cada ser sexual, porque todos somos seres sexuales y todos tenemos una parafilia, lo sepamos o no, ¿sí? Ya. Oye, y ahora que, bueno, ya habíamos hablado que de tu trayectoria y todo esto, ¿cómo ha evolucionado, Elia, la forma en la que abordas hoy el tema de la sexualidad comparado con cómo lo abordabas antes? Bueno, yo creo que el primer cambio es con más información, pero también con mi, ¿cómo te puedo decir? Con mi reflexión sobre esa información. Porque, por ejemplo, antes yo hablaba mucho de actividad sexual y hablaba mucho de actividad sexual relacionada con el coito, o sea, con la penetración. Ok, Y realmente actividad sexual es muchísimas cosas que hacemos desde los besos, las caricias, el sexo oral, el sexo anal. Hay muchas manifestaciones de la actividad sexual. Entonces, mucha gente dice, por ejemplo, voy a tener actividad sexual, pero si no tengo coito, pues ya no hubo actividad sexual. Y realmente, si tuvieron, por ejemplo, sexo oral, pues tuvieron actividad sexual. es que eso, eso es cierto, pero eso es una de las preguntas que nos hizo por ahí alguna de las personas que contactamos Ay, y hablábamos de que, a ver, la pregunta sería, digo, eso que estás diciendo, te lo voy a resumir en esta pregunta. a ver, O sea, ¿hay alguna población que habemos o hay que creemos o que pueden llegar a creer que si no hay coito, no hay actividad sexual? claro, Pero creo que están equivocados. claro. ¿Por qué? Porque mira, el coito se valora mucho. Yo lo siempre pongo este ejemplo de que, oye, hoy no comí carne. Eso quiere decir que no comí bien, ¿me explico? Sí, Pero no, realmente si comiste también verduras, comiste bien. ¿Y por qué se dice que el coito, por ejemplo, es el rey de la actividad sexual? Generalmente es porque el coito es la reproductividad, es ok. el que hace las criaturas.
¿Me Sí. explico? Ajá. Entonces, lo interesante es de que si no hay coito, muchas veces dices: "Es que ya no está completa mi actividad". ¿O qué sería coito en una relación homosexual? Ahí está una pregunta bastante truculenta y que Exacto. también dices: "Oye, si no tuvieron actividad sexual estos señores en su actividad Sí. homosexual, ¿no se valió?". Pues sí se valió, Porque ¿sí me no tienen, explicó? digamos, lo que para muchos conservadores no tendrían coito como tal. Por supuesto, porque su relación Sin coital. embargo, tuvieron sexo. Exacto, porque su relación coital, al final de cuentas, digo, vía anal también, pues cuenta como una actividad sexual, pero si tuvieron sexo oral o si tuvieron manoseo, besuqueo, etcétera, pues también es actividad sexual. Sí. Y es bien importante que, qué bueno que lo mencionas, porque realmente la actividad sexual tiene que ver con todas las manifestaciones de amor, bueno, de erotismo, de Exacto, de placer erotismo, hacia yo el, creo que es sí. lo más correcto, Sí, ¿no? porque el sexo y el amor no están casados siempre, ¿verdad? Ajá. Y eso es bien importante No, y hoy saberlo. en día más a modo global, olvídate, o sea, Y yo creo que también, fíjate que en estos tiempos también hemos romantizado mucho la actividad sexual de que, ay, ¿tú crees eso? sí, creo que sí, lo hemos Sí. Ah, romantizado en un espérame, porque ya sentido. digo, es que es agua, ¿eh? No, no es Estamos otra bebiendo cosa. aguas Sí, de sí, la sí, es Michoacana. agua, agua de la Michoacana. Gracias. Entonces, hay una romantización en el sentido de que se cree que, por ejemplo, la actividad sexual lleva al amor o al enamoramiento, y no necesariamente, pues nada más se acostaron, tuvieron ahí unos besos, sexo oral, sexo coital, etcétera, pero no necesariamente lleva al amor o al enamoramiento. Entonces, sí hay que descasarlos, divorciarlos tantito, ¿verdad? Aquel término de hicieron el amor ya está un poco demeritado, ¿no? O sea, ya no. A mí me da risa cuando la gente dice: "Hizo el amor", o "Me hizo el amor", y a mí se me hace como que, bueno, ¿Por qué? me parece, bueno, de entrada me parece cursi, pero también me parece como canción del Festival OTI de los años 70, ¿me explico? De que me Sí. hizo el amor, y yo: "Tranquilo, ya, pues, está bien, tuvieron un coito o no, pero tranquilícense", o sea, hacer el amor puede ser válido, y también si alguna pareja lo quiere decir, bueno, pues chido para tu vida, pero realmente es actividad sexual. Bueno, en todo esto que llevamos de la plática, eh, ¿qué es lo que más has notado tú? ¿Qué te dice la gente? ¿Cuáles son los temas que más les interesa hoy en día, a enero, que estamos enero 2024, que estamos grabando este podcast? ¿Cuáles son los temas que más le importan a la gente en el tema de la sexualidad hoy en día? Yo creo que hay mucho interés en en cómo excitarse, hay mucho interés de cuidado en las infecciones de transmisión sexual, hay mucho interés también en consejería eso me gusta mucho, porque tengo mucha consejería con mamás e hijas que van conmigo y hablamos, haz de cuenta que como en una plática de amigas, sobre la menstruación, Ya. sobre los métodos anticonceptivos, sobre cómo es la actividad sexual, porque muchas veces la pornografía enseña mucho de la actividad sexual a los O chiquitos, desenseña. desenseña Más bien sobre todo. desenseña, ¿no? Sí, Claro, porque totalmente. realmente es como una película. Es Exacto. como si vieras a mi compadre, el Capitán América, que puede luchar contra 20 güeyes y no se No cansa. se cansa. Sí, o Exacto. a Dominic Toretto que rompe con. Esa es una fantasía. Es una Es fantasía. algo igual, ¿no? Totalmente. La pornografía es la recreación de una actividad sexual. Y obviamente eso ayuda mucho que en consejería nosotros quitemos todos esos mitos sobre el cuerpo, sobre de que yo puedo hacer todas las posiciones, sobre que la vulva no debe de tener pelos, ni el pene tampoco, o sea, el cuerpo es como el cuerpo es, necesita los pelos para proteger las zonas vulnerables como nuestros órganos sexuales pélvicos externos. Entonces, la pornografía es un horror. Y eso lo vemos mucho en consejería. Explicamos qué es la pornografía, cómo funciona la pornografía, por qué la pornografía no es como el sexo real de las personas, ¿me explico? Entonces, creo que hay muchos temas interesantes que vemos en consejería, pero básicamente mucho también sobre las relaciones, muchas relaciones que ya se están rompiendo Sí. y que quieren volverlas a pegar, y hay muchas cosas sin remedio, y bueno, pues hay de todo, la Oye, qué, verdad. qué, qué interesante eso que dices, porque yo nunca lo había visto así hasta este momento. Es decir, qué labor tan importante para ustedes los consejeros sexuales
o como llamen, tengan o no tengan las bases académicas, porque hay mucha gente que se dedica a dar consejos sexuales y Sí, todo eso y no tiene las bases académicas. A lo mejor tiene buena voluntad, no quiero pensar que claro, no, ¿verdad? Pero qué interesante y qué responsabilidad, sí, porque realmente el mundo está inundado de tanta pornografía y tanta película o tanta ciencia ficción. Yo creo que claro, llegaría al punto de ciencia ficción sí, porque están ejemplificando cosas que a lo mejor no pudieran ser. Tú acabas de decir, oye, la parte sexual ocupa los vellos o ocupa los pelitos porque pues se ocupan por algo el cuerpo los tiene. claro, Y entonces, ¿qué responsabilidad la tuya para estar diciendo que lo que ves no es como debe de ser? Y como debe de ser es así. exacto. Entonces, que choca totalmente contra lo que estamos siendo bombardeados todos los días. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, sobre, por decirte, la cuestión de los vellos púbicos es la historia del vello púbico es muy interesante. O sea, vas a decir la historia del vello público. En 2 líneas, Ok, pero, por ejemplo, el vello púbico sirve para proteger los órganos sexuales pélvicos externos, para que no ajá, se contamine, para que, no se dañe, para que en el pompeo no se, ¿me entiendes? ok, Haga camita, lo que sea. Pero, por ejemplo, estamos en una época en la que se quiere que estén pelones, ¿me ujú. explico? Y pelonas, de la vulva o de la zona alrededor del pene. Sin embargo, a través de la historia, los pelos han sido famosos y requeridos, ¿me explicó? De que, oye, la época victoriana, que me encanta porque había una gran revolución sexual en la época victoriana que era muy reprimida, Y hay además. mucho documental, ¿no? De eso. Sí, 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 hay claro. un chorro. Y había muchas trabajadoras sexuales en la época victoriana, pero todas se depilaban por completo. ¿Por qué? Porque no querían que les pasaran los piojos, ¿me Mm. explico? Pero a la gente le gustaba a las señoras que tuvieran pelo, entonces se ponían peluquines. Había peluquines para las vulvas, imagínate, se ponían así un aplique de que ay. Imagínate ahorita. Está muy Sí, es que está muy divertido porque, pues, se las ponían Oye, con luego rizos, había lacias, con con trencitas, afro. con afro. Sí, El sí. chavo acá. Está muy lindo porque yo vi hace poco una foto, pues sí, un daguerrotipo de un señor que vendía peluquitas para las vulvas, ¿no? Entonces era Pero, muy a ver, ¿hace poco? no, en la época Ah, victoriana, te digo. dije, Sí, sí, no no, no. manches. No, ahorita ya no se usan, En ahorita Facebook mi sí. compadre anunciando que peluca para... Peluquines para allá va Jorge, ¿no? O sea, no. Entonces, lo interesante es que los pelos han tenido diferente valor, pero siempre valen para lo mismo, para protección de la zona púbica y de la zona genital. Oye, bueno, y te interrumpí. ¿Qué temas le importan más ahorita a la gente? Bueno, yo creo que, como te decía, abuso, violencia de género, también hay mucho tema de mucha infidelidad, mucha infidelidad, porque eso quiere decir que, bueno, en la sexualidad no solamente hablamos de solamente actividad sexual, sino también de lo que es la vinculación afectiva, cómo nos enamoramos, cómo nos desenamoramos, cómo tenemos responsabilidad afectiva, cómo somos asertivos con las relaciones. Entonces, también la sexualidad habla de esa parte afectiva que tenemos y que también hay que enseñarle a los chicos y a las chicas, ¿no? Es que hablas de Vinculación afectiva. vinculación afectiva. Eso ya tiene más rollo en un trasfondo psicológico, Sí, claro. porque creo que pueden empezar a transquiversar todo el rollo o a cruzar los temas sexuales, perdón, a cruzar los temas sexuales con los temas de vinculación afectiva y hacerte un rollo bien loco en tu cabeza. Fíjate que, la vinculación afectiva sí es una parte también que estudia la sexualidad. O sea, un sexólogo mexicano hizo como una taxonomía o un ordenamiento de los temas de la sexualidad. Y primero que nada, pues es el género, que habla de que pues, la identidad de género, la orientación sexual, etcétera. El erotismo, o sea, el placer sexual y el placer en general. La reproductividad, porque obviamente con la actividad sexual nos reproducimos, pero también la vinculación afectiva porque va muy ligada a lo sexual, ¿sí? Entonces también, obviamente los psicólogos tratan mucho eso, también incluso hasta los psiquiatras, los tanatólogos también, o sea,
Hay muchas, digamos que estudios o disciplinas que hablan o tratan la vinculación afectiva y la sexualidad también, va relacionada con. Te voy a decir algo que es de opinión muy personal y se ha tocado en esta mesa en varias ocasiones, que es el tema de la juventud de hoy en día y la inmediatez sobre sus necesidades. Es decir, hoy en día emprenden un negocio, este es un podcast de emprendedores, emprenden un negocio y quieren que ese negocio en 3 meses ya esté en su pico más alto. Claro, Es algo que no digo que no sea posible, pero necesitas tener una combinación de cosas para lograr eso. claro, Creo que la inmediatez, la palabra inmediatez es algo que reina hoy en día y que la gente a veces no se da cuenta que está bajo ese tema o ese término de inmediatez. La gente hoy en día, sobre todo los jóvenes, quieren inmediatez. Yo creo, y es mi opinión personal, que también en el tema sexual viene el tema de la inmediatez. Y se viene con lo que me decías hace ratito, de cómo me puedo excitar, claro, cómo puedo hacer esto. Pero yo creo que es parte de eso que te comento, de ese tema de la inmediatez que está en la sociedad hoy en día. O sea, todo lo quieres así. También eso. claro. Sí, bueno, y también hay que ver una cuestión. La adolescencia, que es, por decir, vamos a hablar, por ejemplo, de esa etapa en la que están la adolescencia además es un periodo muy larguísimo dentro del desarrollo humano, son 10 años, ¿sí? Entonces, cuando empieza la pubertad y luego llega la adolescencia, ¿A qué edad dirías tú que? 9, 10 años, y luego ya, que empiezan a aparecer los rasgos sexuales secundarios, que los pelitos, que la voz cambia, que la menstruación, crecen los pechos, las caderas, las Ujú. erecciones nocturnas, etcétera. Entonces, hay una activación de sistemas. Es como nave nodriza prendiendo controles, luces, ¿me entiendes? Sí, sí, Se sí. está Checando que está funcionando. funcionando, sí. Entonces, es bien bonito porque hay que tenerle a los adolescentes y a las adolescentes mucha compasión porque están pasando por una revolución tremenda en sus Por cuerpos. un lado, qué belleza, ¿no? A mí me conmueve mucho la adolescencia, porque digo: "Chin", o sea, todo lo que están sufriendo estas criaturas, o sea, no saben qué quieren, sí saben qué quieren, luego sí, y luego se vienen, y luego se la jalan, y luego no, y luego cómo me la jalo, ya me la estoy jalando mucho, y luego yo soy Sí. mujer, cómo me Y está bien o excito. está mal. Exacto, qué está bien, está mal, qué estoy sintiendo. Una pregunta recurrente de los y las adolescentes es: "¿Qué me está pasando?". Es muy imagínate lo lindo que es la pregunta, pero lo aterradora que es. No sé qué me está pasando. Por eso yo creo que los primeros que deben ser informados sobre la adolescencia y todo lo que pasa, pues son los mismos adolescentes, y que eso también va a suceder. Entonces, yo creo que esa inmediatez tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Tantas cosas están sucediendo en su cuerpo y en su mente que, oye, alguien haga algo, ¿me explicó? Chiquitos, Sí. bebés. Pues sí. Oye, pero bueno, hablando de eso, decías ahorita que todos querían saber cosas como, por ejemplo, cómo me excito, ese tipo de cosas. Me imagino que esta pregunta ya te la han hecho, que es, dinos, no sé, 3 mitos de la sexualidad que ahorita pudiéramos desenmascarar. Pues yo creo que uno de los primeros que el orgasmo es fácil de hacer, ¿sí? El orgasmo es una situación personal. En las mujeres es difícil de lograr y uno tiene que hacerse máster en sus orgasmos. Primero masturbándose y luego para poder dar instrucciones a la persona con quien compartes tu cuerpo, ¿sí? O sea, yo ya sé cómo tengo mis orgasmos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente, pues, conocer mi cuerpo y saber en dónde me gusta tocarme o que me toquen, ¿me explico? Eso sería uno de los mitos. También el mito de la masturbación masculina de que no, pues que eso de los pelos y de Ajá. parece increíble, pero todavía permanecen y persisten esos mitos, Sí, ¿me sí, ajá. explico? Sí. Y también, muchos mitos alrededor de los métodos, antifecundativos o anticonceptivos, ¿no? De que te van a causar reacciones secundarias, que esto y que el otro. O sea, realmente lo que tiene que hacer una persona cuando va a usar métodos antifecundativos es ir con el médico o la médica.
Nadie puede automedicarse, como con la Viagra y Ujú. el Cialis y el Levitra. Siempre me dicen: "Es que, ¿cómo? ¿Qué me tomo para tener una erección?". Y yo: "A ver, primero ve con tu médico, si no eres A ver, diabético, Elia, pero hipertenso". el 90% de la gente no va a ir al médico. Claro, Y va a ir a cualquier farmacia y se va a comprar Cialis. Porque exacto. mi O el genérico, ¿verdad? no, sí, porque mi compadre me dijo que con eso paraguas Exacto, y ando con todo. Entonces, exacto, ¿cómo le vas a decir ahorita a la gente que primero vaya con el médico? No va a ir. claro. No, y mira, la razón por la que, por ejemplo, en el caso del Cialis, Levitra, Viagra, hay que ir con el médico es porque te puede dar un infarto y te puedes morir. O sea, así tan Pero sencillo. aún así la gente no. Sí, no, prefieren, morir, o sea, Sí, morirse en el acto, ¿me explicó? O sea, literal. casi creo, qué buena forma de morir, ¿no? Sí, oye, me vine y me fui. O sea, pues no. Oye, pues decías, tips, o sea, digo, los mitos, Los ¿no? Los mitos. mitos, sí. Y bueno, te digo, hay muchos mitos sobre, por ejemplo, ahorita que hablábamos, sobre incluso los mismos Levitras, Cialis, etcétera, hay mitos sobre que funcionan para todas las personas. Realmente no funcionan para todas las personas, ¿no? Hay muchísimos mitos sobre la sexualidad, pero creo que los más antiguos permanecen, se siguen reproduciendo y sobre todo es algo que todos los días tenemos que trabajar con ello. Por ejemplo, ¿tú crees que tenga algún tipo de beneficio la masturbación? Claro, sí, 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 por supuesto, porque primero que nada, pues la masturbación es un acto de amor hacia uno mismo, hacia una misma. Y bueno, además tiene los beneficios de excitarse, generar sustancias felices, estar contentos, tener una estimulación sanguínea. O sea, hay muchos beneficios en la masturbación. Ujú. Obviamente, en el caso de los hombres y de las mujeres, pues funciona de manera distinta. En los hombres, por supuesto que es más, los niños desde pequeños veo mi pene, lo manipulo. Las niñas no, ¿por qué? Porque es un órgano más oculto, ¿me explico? Pero realmente, pues hacia la masturbación vamos todos. Hay gente que no le gusta. He descubierto que, y eso me sorprende muchísimo, que hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo no me masturbo porque yo quiero que alguien me haga sentir placer y no yo. Mm. Entonces tú dices, o sea, no te quieres pero realmente también no hay que pensar, ese es el gusto de cada quien y hay que respetarlo, porque pues al final de cuentas son prejuicios, ¿sí? Dice, no, es que yo no me masturbo porque yo hasta que me case y tenga relaciones sexuales con mi esposo. Pues tú espérate lo que tú quieras, ¿no? O sea, al final de cuentas es el placer, el manejo y la administración del placer de cada persona, ¿verdad? Pero pues sí, pero al final es todo eso, el único objetivo es llegar al orgasmo. Claro, Ese es el único objetivo sí. de ese tema. Llegar al orgasmo o me acuerdo que hace miles de años una sobrinita me decía que uno de sus compañeros de salón pues se tocaba mucho el pene y me preguntó, ¿y por qué lo hacen? Y yo, pues porque siente rico. O sea, A ver, es que esa es una pregunta que es cierto, o sea, ¿qué será? Yo he visto gente, vatos, que a mí hombre, se me hace de mal gusto que siempre te estés tocando en público. Vato. O sea, ahora huélete la mano, compadre. no, o No, hombre, sea, no. no, deja tú que te ponga la mano, o sea, o sea, a ver, ¿cómo? O sea, eso es algo extraño, ¿no? O sea, Pues yo creo que hay una manipulación porque es placentero, pero no, también ¿tú crees que está placentero? yo creo que es una maña un poco horrible, porque, por supuesto, hay sitios a los niños, por ejemplo, se les enseña de que, oye, pues tú, si es tu cuerpo, hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que higienizarlo, y si te tocas es privado. A ver, Ahí hay un yo sentido creo de que lo es no como privado, yo ¿verdad? creo que es como cuando te huele la boca. Ya, Vato, o sea, lávate los dientes. Si tú eres tu compadre que te estás tocando, yo es mi opinión personal. No te estés tocando, vato, se ve mal. se ve muy mal. Se ve muy mal Y que luego, estés ay, con mucho acomodándote el gusto, no sé paquete. qué, y tú como De que te estás acomodando el paquete, pues no está chido. O sea, no. O sea, causas el efecto contrario totalmente. O sea, oye, a mí me pasó una anécdota cuando estaba en un periódico de que yo tenía un reportero que se rascaba continuamente los testículos, ¿no? Entonces yo evitaba así de que me tocara, que se acercara, que todo, ¿no? Entonces, en una rueda de prensa,
él había escrito una nota en contra del PAN, creo, y entonces llega un señor del PAN y le dice: "Usted lo que no tiene son huevitos". Y llega otra reportera del mismo periódico y le dice: "¿Cómo no? ¿Qué es lo que se está rascando todo el día?". Y yo: "Ay, qué oso". Es el que estoy hablando. Yo creo que estamos hablando de la misma Ay, persona. Dios. Saludos, compadre. Se te quiere. El rascahuevimos. Oye, bueno, hablábamos de que al final, pues es llegar al orgasmo, es como que el gol, ¿no? O sea, Es como el gol, sin embargo, también creo que está un poquito sobrevalorado el orgasmo porque, por ejemplo, muchas mujeres no llegan al orgasmo por el coito, sino llegan por manipulación, digital, mi compadre, el de de las cositas blancas. dice: "¿Qué? Yo sí tengo". Pero, o sea, obviamente también como se sobrevalora tanto el orgasmo o llegar a una eyaculación acá abundosa y mucho semen y que llegue hasta allá, hasta la otra pared, realmente lo importante es sentir rico, ¿no? Ajá, Sentir rico, sentir placer y disfrutar la actividad sexual. pues sí, ¿no? Claro, pues si no, ¿para qué tanto encuerarse y todo, verdad? Bueno, y a ver, y entonces, ¿cuál tienes tú con tu experiencia, habrá alguna, digamos, posición perfecta o ideal para llegar al orgasmo? Ay, esa es una pregunta muy interesante, porque el mismo porno nos enseña de que nos enseña o intenta enseñar de que el cambio de posiciones, este, te hace que llegues más rápido al orgasmo. Pero realmente, ¿qué pasa con el cambio de posiciones? Solamente experimentamos el toque del pene en una cavidad, en una cavidad vaginal, en una cavidad anal, y cada quien se sienta, o se apalanca, o se da de helicóptero, o de chivito en precipicio, y cada quien se acomoda como mejor puede, porque muchas veces también influye el tamaño del pene. Ajá, El tamaño del pene, no, pues es que el grande es el mejor. No, realmente el grande no es el mejor. El que es mejor es el que se sabe acomodar mejor o da mejor toque con la fricción, con lo coital. Y bueno, pues hay que ser enfáticos en que siempre hay que propiciar la lubricación. La lubricación, ¿cómo se hace? Con el faje, ujú. ¿sí? Hay que besarse, hay que fajarse para lubricar. Si no lubrica la gente porque está batallando, porque tiene alguna, no sé, bartolinitis, o sea, alguna deficiencia para lubricar, usas lubricante a base de agua y se acabó. O sea que, por ejemplo, tú dirías que el faje sería como un tip para estimular tanto hombres como mujeres, Claro. ¿verdad? Y Pero muchas veces el faje incluso propicia orgasmos también. no lo dudo. Sí, Pero entonces, si lo dividimos, vamos a dividirlo por lo pronto en hombres y mujeres. okey. Em, Tips 2 para estimular hombres y 2 para estimular mujeres. Que Okey. te hayan tú, digas, ¿sabes qué? De todo lo que yo sé, me han dicho, me han contado, este rollo. Yo creo que primero lo que estimula muchísimo a los hombres es la misma idea, por ejemplo, del sexo oral, de ejecutar el sexo oral como un, ¿cómo te diré? Un preparador para el coito. Pero yo digo, el sexo oral, o sea, la felación hacia un hombre, por supuesto, para mí creo que para los hombres es una comida completa. Se van aplaudiendo y fumando y felices de la vida. Yo creo que esa sería una de ellas. Y también algo que no se reconoce mucho en los hombres o que no reconocen mucho es la estimulación anal o la estimulación de la zona del perineo. ¿Por qué? Porque está muy sensible, está cerca de la próstata y es un sitio privilegiado para calentar a un señor, ¿verdad? Ujú. Y en las mujeres yo pensaría que hay mucho fetiche también, mucho fetiche, mucha gusto por los senos, ¿sí? Besos en los senos, besos alrededor de los senos, en los pezones. O sea, ¿tú a los hombres les recomendarías senos? Yo creo que sería una recomendación, digo, no todos no en todas funciona, pero sí es una estimulación muy agradable, pero también hay que tomar en cuenta que las mujeres sí necesitan o necesitamos más estimulación antes de un coito, por ejemplo,
Porque ¿cómo empieza la película pornográfica, no? Llega un señor con una pizza, está una señora con un negligé, y luego ya ella se la chupa a él, y luego él a ella, y luego hacen 3 No sé de lo que estás posiciones. hablando. No he visto esa película. No sé por qué se ríen todos. Le falta una escena a esa Sí. película, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que también las mujeres requieren y piden más que haya un previo calentatorio, lubricatorio, un poquito más largo, porque sí estamos muy inmersos en una cultura de la coitocracia en la que muchas veces, y eso es muy de muchos esposos, de ya llegan, desenfundan, la ponen ahí medio dura o ahí a medios chiles y órale, penetración. Pues no, dale unos besitos, agárrale los pechos, las nalgas, sé civil, ¿me explico? Y cortés, y métele ahí un poquito de producción. Se dice mucho, sí, o sea, preproducción, ¿no? Preproducción, Sí, sí, así, sí. ¿verdad? O sea, antes ya llegué y la metí, pues Como no. que haya un guión, ¿no? Ándale, que de perdido ahí, que hay efectos especiales y, en fin, o ¿Y sea, cuál sería, bueno, en este tema, cuál sería la duración ideal de un, bueno, no voy a decir coito, porque no necesariamente tiene que ser claro, coito, pero cuál sería una duración ideal de una relación sexual? creo que mira, hay muchos números, muchos, de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que uno puede alargar la actividad sexual todo lo que quiera, porque puede tener mucha preproducción, como tú Ajá. dices, ¿no? De hecho, en la sexología hay algo que se llama la respuesta sexual humana y empieza con ¿qué? Con una excitación. Y la excitación lleva a una meseta. La meseta es donde pues se puso más duro el pene, se pone la piel chinita, ya llega el orgasmo y en el orgasmo hay una etapa que se llama, bueno, ya la etapa refractaria, que es cuando haz de cuenta ya hubo un orgasmo y el cuerpo se relaja, pero la respuesta sexual humana de la mujer es más larga y puede tener varios orgasmos seguidos, o Ok. uno muy largo, o uno muy prolongado, o telegrafiado. Y los hombres tienen una eyaculación y bye bye amigos, se tiene que descansar tantito y luego ya otra vez, ¿verdad? Entonces sí, creo que uno puede alargar la actividad sexual todo lo que quiera, siempre y cuando le meta preproducción y sobre todo, pues también eliminemos el coito como lo primero que debe de tener en una actividad Pero sexual. entre más tiempo es mejor. No necesariamente. No necesariamente porque, por ejemplo, los rapidines de que, A ay, veces son muy así, excitantes. son muy excitantes, Ah, no, pues, ¿sabes qué? Que tenemos 5 minutos antes de irnos a trabajar, órale, sobres, así, besito, besito, coito, coito, orgasmo, eyaculación, cada quien se va al baño y ahora sí a trabajar. Pero también hay que considerar, bueno, a mí me parece que el mañanero es el mejor para mí, ujú. justo. Es uno de los mejores momentos para tener actividad sexual porque yo tenía una secretaria en un trabajo que decía: "Mira, ese tuvo sexo, este no tuvo sexo, este no sé Y qué", o le sea, atinaba. y le atinaba, y yo: "Pues, porque sabes si tú vives con tus papás, mija". Dice: "No, bueno, pues que también ella sabía, porque a veces ella se iba a los moteles y todo, y pues olvida, se venía del mañanero", ¿me explico? Y venían todos contentos y recién bañaditos, y pues con 5 ¿Dónde está minutos esa tenían. secretaria? Te estamos Te buscando. estamos buscando, comadre. Oye, no, pues muy bien. Alguna pregunta que me encargaron mucho. Ya. Eh, Sexo en la tercera edad. Fíjate que ese es un gran tema, muy Otro buen podcast tema. para eso, pero vamos a tocarlo por encimita. Claro. Bueno, para empezar, las abuelitas y los abuelitos, o sea, las hombres de la tercera edad, las mujeres de la tercera edad, por supuesto que tienen, pulsiones sexuales. Se cree que porque hay una edad, no sé, pues hay diferentes etapas de la tercera edad, o sea, de 60, sesenta Y y también hay cinco. diferentes personas que Claro, viven su tercera edad. O por sea, yo he supuesto. visto tipos de 60 años, o sea, súper fuertes. Sí, que tienen una actividad sexual, pues, muy Activa activa. 100%, Sí, sí. sí. Sin embargo, yo creo que hay que ser hay que ser muy conscientes de que la actividad sexual, obviamente, o la pulsión sexual se muere cuando la persona se muere, ¿sí? Entonces, sea menor o mayor la cuestión libidinal, pues también tienen ganas, ¿no? Y ganas también de tener cercanía física, que muchas veces no es una cuestión de que, ay, vamos a echarnos acá un coito de 3 horas y maromas, no, sino simplemente tener esa cercanía, tener esa intimidad
y vivir los cuerpos, porque eso es algo muy lindo y eso sucede. Ya más personas de la tercera edad, por supuesto, se están abriendo esa experiencia, pero la verdad es que sí, yo me acuerdo, una vez escribí una columna de: "Tu abuelita también necesita un novio", y era porque una persona me había escrito muy atacada de que su abuelita de 75 años se acababa de conchavar ahí a un novio de 50. Y me dice: "Es que, ¿cómo le hacemos para que lo corte, que la abuela?". Y yo: "¿Cómo que lo corte? Déjenlo ustedes que fornicie todo lo que quiera y que ella se reviente como ella quiera reventarse con el chiquillo de 50 años", ¿me explicó? Pues que le dé, ¿me explicó? Siempre y cuando, pues, se cuide y todo, de que te use condón. Obviamente, no estamos cuidando ahí la reproductividad, estamos cuidando que no le pasen infecciones de transmisión sexual, porque, pues, obviamente también aunque no haya reproductividad, pues, las personas de la tercera edad tienen que usar condón, ¿verdad? Oye, no, pero, por ejemplo, ¿qué recomendaciones, Elia, qué recomendaciones para la gente de la tercera edad? Digo, a lo mejor no nos está viendo gente de la tercera edad, pero sí nos está viendo el papá, la hija, digo, perdón, la hija, Que el los sobrino. quiere limitar, no sean así, déjenlos forniciar. Es que, ahora, también toquemos el tema de que probablemente, si eres de la tercera edad, vienes de una sociedad Oh, sí. en donde todavía no conoces cosas. O sea, tú hablabas ahorita de la estimulación de la próstata a través del ano. Sí, Entonces, si, por ejemplo, habrá un señor que nunca jamás ha estimulado esa parte de su cuerpo y tiene 65 años. Y capaz que descubre un mundo maravilloso detrás de todo eso. lo va a descubrir, A sus sesenta definitivamente, y cinco sí, años. claro. Sí, no, totalmente, porque la próstata, pues, ahí está. Y entonces, si es estimulada, si es, si le aplican placer, por supuesto que va a descubrir nuevas dimensiones de su ser sexual y de su placer sexual, lo cual es maravilloso, porque también en la actividad sexual uno no es algo fijo, la sexualidad, la vivencia de la sexualidad es un continuo. Sí. Entonces, uno va descubriendo de que, oye, pues, ¿sabes qué? Hace 10 años a mí me gustaba que me besaran los pechos, pero ahora me gusta tener sexo anal, ¿me explico? Y así también con los hombres. Oye, ¿sabes qué? Antes me gustaba, masturbarme con la mano, ahora me masturbo, no sé, o sea, con una fruta, ¿me Oye, y explico? qué cabrón, porque si la pareja no está coincidiendo en eso, está cabrón, porque entonces te vas no sé, como a A cerrar. ajá, o sea, no lo vas a poder disfrutar, no lo vas a poder hacer nada, porque si tu pareja lo ve mal, pues entonces tendrías que acudir a tal vez una infidelidad a esa altura, ¿no? Mucha gente también, por supuesto, busca o cree que puede encontrar en una persona que desea mucho nuevas sensaciones, de su vida sexual. Por supuesto que va a tener nuevas sensaciones, pero a lo mejor van a ser las mismas que vive con la pareja que tiene de toda la vida, ¿me explico? Entonces, a lo mejor experimenta cosas nuevas, pero sigue teniendo las mismas prácticas, sexuales. Aquí creo que lo importante, por ejemplo, en sexología, hay muchísimas dinámicas para que las parejas activen o reactiven más bien su actividad sexual de una manera divertida, erótica, placentera, lúdica, cachonda, y eso ayuda muchísimo a otra etapa de nuestra vida sexual. Oye, ya te encontré la próstata, oye, ya te encontré el clítoris, ¿me explico? Felicidades, ¿me explico? Y es bien importante hallarse, o sea, encontrarse, pues, las partes sensibles y las partes que también no sabíamos que nos cachondeaban, ¿verdad? O sea, no en los ojos, ¿verdad? No en lo blanco de los ojos, por favor, querido público, porque no. No manches. Bueno, pues bastante interesante. Yo creo que necesitaríamos un 2, 3, 4 episodios y hablar y hablar y hablar. Y la gente nunca va a dejar de tener preguntas en el tema de la sexualidad. Sí, Todavía estamos ante un mundo por descubrir todos. sí. Sí, yo creo que todos tenemos algo que descubrir. ¿Alguna anécdota que te haya tocado el corazón? Una anécdota que me haya tocado el corazón, bueno, yo creo que una de las más, que me ha llamado mucho la atención fue de una chica, hace muchos años que, bueno, aparte le puso a su hija como yo, le puso mi nombre, pero me acuerdo que ella empezó de novia con su noviecito a los 15 años y ellos
me acuerdo que me buscaron para una consulta o para una consejería y me dice: "Es que queremos disfrutarnos". Tenían 15 años los 2 y yo, ¿cómo les voy a decir que se disfruten sin así yo primero les daba clases de que el condón y que ponte sí, o sea, yo los andaba forrando y enmicando por todos lados, ¿no? De que pongas esto y que pongas así, ya existía el condón, femenino y todo el rollo. Pero ellos estaban muy en el uno con el otro en la cuestión sexual. Estaban muy erotizados y estaban todo el tiempo coge y coge, o sea, no Qué sé. chulada, mi compadre estaba viendo. Sí, o sea, Y los tú los 2. querías emplayar así Yo como los que... que, o sea, no, yo los emplayaba así de que no, a ver, primero póngase el condón. No, es que queremos ahora experimentar. No, el Mi condón compadre primero. rompía el emplaye en Sí, ese no, momento. él así, totalmente, no, a mí no me importa y no sé qué. Entonces yo lo que hice fue ponerles a hacer ejercicios para que aprendieran a ponerse el condón, ella ponérselo a él y él ponérselo a ella, porque el condón femenino tiene su truco, ¿no? Entonces aprendieron muy bien a ponerse el condón y a los 19 años se embarazan, Ok. pero ya haz de cuenta que después de estar juntos ni se casaron nunca, pero lo importante es que yo nunca había visto una actividad sexual tan compenetrada entre 2 personas con tanto deseo del uno hacia el otro y una compenetración sexual muy, pues, muy interesante, Muy cabrón. muy cañona, porque, o sea, nada los detuvo, pero preguntaron, que eso me pareció muy correcto, porque, digo, empezaron a los 15 y se embarazaron hasta los 19, eso es son muchos Sí, años. sí, sí. Pero como tú dices, o sea, me las pasé emplayándolos, pero disfrutaron mucho de sus cuerpos y de su sexualidad, y nada más tienen una criatura. O sea, se siguieron Sí cuidando. hubo materia gris. Hubo mucha materia gris, hubo mucha receptividad de, ¿sabes qué? Vamos a cachondearnos. Me decían: "Es que, ¿qué porno vemos?". Y yo: "No, no, no vean porno. Ustedes hagan su porno, ustedes hagan su propia creación". Él veía un poquito más de pornografía, pero yo les decía: "Pues si ustedes van a tener una actividad sexual, tiene que ser cuidada, protegida, segura, consensuada, pero sobre todo placentera", ¿no? Que los 2 quisieran y se cuidaran, pero eso sí fue muy tremendo porque no es que yo quisiera separarlos, ni mucho menos, No, no, pues porque no. es que no puedes detener a la naturaleza, a una fuerza de la naturaleza como esa. Sí. Y bueno, pues, ¿qué haces? Pues, protegerlos, hablarlos, hablar con ellos, y sobre todo me conmovía mucho esa cachondería que tenían, que yo no he visto en otras personas, Era la como verdad. casi un celo, ¿no? Sí, no, es que estaban en un celo permanente y tenían como un embone, ahora sí, un más que el embone de sexual, un embone de nos deseamos, y a mí eso me llamaba mucho la atención. Y fue muy conmovedor, muy lindo. Oye, Elia, pues bueno, ya llegamos a la etapa final de nuestro episodio. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las personas que nos están viendo? Yo creo que el mensaje principal sería: tengan educación sexual, recurran a los sexólogos educadores, Pregunten. pregunten, porque, ¿sabes qué? Que es muy padre cuando hablamos de sexualidad de una manera abierta, libre, sin tabúes, porque eso nos permite también tener una mejor salud sexual y una salud en general, pues, óptima, ¿no? Porque también la salud sexual está en la mente, está en el cuerpo, no solamente la sexualidad es sobre genitales. Va, excelente. Oye, bueno, antes de despedirnos, invitar a la gente que nos está viendo, emprendedores, dueños de negocios, comerciantes, que visiten a nuestro patrocinador tiendasprint.com, porque ahí puedes encontrar, Elia, todo lo que necesitas para tu negocio. O sea, ellos imprimen así los vasos y todo. Todo lo que necesites para tu negocio, Hay ahí que lo vas ir. a poder encontrar. Entonces visita tiendasprint.com, te envían a todo México y bueno, ahí puedes encontrar todo lo que tú necesites para tu negocio. A todos los emprendedores, tomen nota. Y bueno, no te quiero, no quisiera despedirme. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy Gracias, aquí Daniel. en el episodio. Tengo entendido que traes tu proyecto también de Por aquí armar. vamos a andar Por aquí también. vamos a andar. Elia trae proyecto de hacer una serie de episodios. Espero que la sigan y para eso nos vas a decir tus redes sociales. Claro, pues pueden encontrarme en Ivaginaria y en TikTok y en Instagram en Ivaginaria Oficial. Y por supuesto, pues estoy ahí a la orden, quien quiera consejería, Eso también. talleres, conferencias. ¿Número de WhatsApp? Es 844-289-1235 y ahí, bueno, pueden contactarme para consejería, para conferencias, para talleres.
Lo y que lo que sea, sea, sobre sexo y sobre sexualidad. todo de una voz o de una persona em, experimentada. No estás improvisada, me Claro, consta. La verdad es que sí tuvimos tiempo de analizar tu trayectoria. Traes un currículum muy padre. gracias. Entonces, es una voz calificada, Así ¿verdad? es, muchas gracias, No, Daniel. hombre, de nada. ¿Algún mensaje que quieras enviar a tu equipo? Oigan, gracias a todos y a todas porque me la pasé muy bien y muy divertida aquí, Daniel. Gracias por recibirme. Pero sobre todo, bueno, pues próximamente vean mi podcast. Bueno, vamos a verlo por ahí. Muchísimas gracias a todos los que llegaron a este momento del episodio. No me acuerdo cuánto duró. Los espero en el siguiente episodio. No me despido. Hasta luego.